Hoy, como decíamos al inicio, se conoce como Domingo de Ramos, y los que tal vez no estaban al inicio, por eso tenemos estas palmitas, porque estamos recordando que Jesús entró en Jerusalén, que le recibieron con palmas. Mire, ahí hay un niño que está con palmas también y está haciendo como hicieron allá. La última semana de Jesús en Jerusalén, y le dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa sálvanos ahora. Aquel pueblo estaba esperando a un Salvador que viniera a librarlos del yugo que tenían del Imperio Romano, que viniera a devolverles su gloria como nación. Jesús entró en un pollino, en un burrito. Los reyes entraban posiblemente en caballos, pero él entró de manera humilde, porque él tiene un reinado que es para siempre, un reinado que no tiene fin, un reinado que es muy diferente a lo que nosotros podemos conocer. Tanto es así que en esa semana, porque es la última semana del Señor, el mundo cristiano celebra o conmemora lo que nosotros llamamos también la Semana Mayor, la Semana Santa. Y hay mucho que hablar sobre eso, pero en esa última semana Jesús compartió con los discípulos, Jesús lavó los pies a los discípulos, y Jesús se reunió allí en casa de Marta, de María, estaba Lázaro, y desde las reflexiones anteriores nosotros nos dimos cuenta que ya los principales sacerdotes querían matar a Jesús. Y estando Jesús en Getsemaní, ya después que había estado con sus discípulos, después que les había enseñado y les había lavado los pies, después que había tenido la cena del Señor, que dijo: este va a ser un nuevo pacto que estamos iniciando, había sanado, había enseñado, y llega el tiempo en que está en Getsemaní. Viene Judas, que era uno de sus discípulos, le entregó por cuántas monedas. A ver, ¿quiénes se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan por cuántas monedas Judas Iscariotes vendió a Jesús ante los sacerdotes, que eran los del poder religioso, pero que tenían mucha influencia allí con el pueblo? ¿Por cuántas monedas? Por 30 monedas. Era bastante dinero. Y a Jesús lo llevan esa noche, porque lo vienen a buscar de noche, a la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. Y allí lo interrogan, lo acusan. Usted lo puede leer en los diferentes evangelios, de ser alguien que estaba alborotando al pueblo. Lo acusan de ser el Mesías. Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, casi todo ese pasaje, casi todo ese capítulo, porque ahí se nos narra de una manera fría lo que pasó ese viernes en la vida de Jesús, el hecho más glorioso y esperado para nosotros los seres humanos, para la humanidad. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 15: muy de mañana, ya una vez que tienen a Jesús preso toda la noche, se han burlado, lo han interrogado. Dice, ahí continúa el relato para nosotros: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan.
Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Vamos a dejarlo allí un momentito porque hay tantas cosas que yo quisiera compartirte de lo que va a ser imposible tal vez poder ver todo este capítulo hoy, pero aquí hay muchos detalles que son importantes para nosotros por la historia, pero porque tiene una gran relevancia para nosotros. Allí déjemelo, Cristian, ayúdeme ahí. Lo primero es que dice muy de mañana. El consejo ya se había reunido en la noche. ¿Y sabe qué significa eso? Que le habían hecho a Jesús el juicio entre ellos en la noche. Habían aproximadamente 70 personas en ese consejo, también llamado Sanedrín. Ahí estaban los jueces, no habían abogados en ese tiempo. Ahí estaban los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todas las diferentes, pudiéramos decir, denominaciones de nosotros hoy. Algunas veces ellos hacían de jueces y algunas veces también de abogados. Tenían un sistema que funcionaba bastante bien legalmente. Sin embargo, con Jesús se hicieron todas las excepciones. Y ellos astutamente se reunieron en la noche porque en la cultura de ellos, al día siguiente, que ya era viernes, tenían que hacer todo lo que ellos tenían planificado hacer contra Jesús. ¿Por qué? Porque el día sábado era sagrado, no se hacía nada, solo era descansar y cumplir con las responsabilidades religiosas. Eran muy temerosos de guardar todo lo que tenía que ver con el día sábado. Entonces, se levantan muy de mañana, como no era legal hacer un juicio en la noche, lo más posible, no lo dicen los evangelistas, es que hayan ratificado en la mañana la decisión que habían tomado en la noche. Entonces deciden llevarlo a Pilato. ¿Cuántos han oído el credo? ¿Cuántos han oído se lavó las manos como Pilato? Eso lo dicen en mi pueblo, lo dicen en nuestros pueblos, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué lo dicen? Por este personaje que aparece aquí. Este personaje era gobernador de Roma. ¿Quién sería supongamos que aquí el presidente de la nación delegara en el líder de Texas, el gobernador de Texas? No es así como funciona aquí, ¿verdad? Pero el emperador romano delegaba una persona, un gobernador, un militar, para que gobernara en las diferentes ciudades que el imperio romano había conquistado. Ellos no se metían en los asuntos religiosos, siempre y cuando los asuntos religiosos de los diferentes pueblos que ellos habían conquistado no interfirieran con la política y la paz romana. Ellos cobraban los impuestos, ellos mantenían el orden, ellos gobernaban y las personas podían ejercer su fe yendo a la sinagoga, que era el lugar donde ellos se reunían, o al templo. Entonces, en esta semana de la Pascua, que también dijimos, el pueblo judío estaba justamente celebrando su identidad, que Moisés, usado por Dios, les había guiado y ellos habían sido libres. Pascua, pasar por alto. Ellos estaban celebrando que su Dios era grande, que ellos eran un pueblo diferente, que ellos eran un pueblo único, que Dios los amaba tanto que había metido sus manos prácticamente en el lodo cuando ellos eran esclavos y les dio libertad, les dio el hecho de poder tener una identidad de ser llamados pueblo de Dios. Y eso estaban justamente celebrando cuando no tenían libertad, porque estaban oprimidos como pueblo, como nación, no eran autónomos ni independientes para tomar sus decisiones. Entonces, viene Jesús, lo llevan allí estos sacerdotes, le hacen el juicio, vienen y lo traen a Pilato. ¿Y sabe cómo lo traen? ¿Cómo dice? Lo trajeron ¿cómo? Lo ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato.
No lo llevaron tranquilamente. Y aquí el evangelista no nos dice, Marcos, de qué lo estaban acusando, pero nosotros nos podemos dar cuenta de qué estaban acusando a Jesús por la pregunta que Pilato le hace a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Eso le están preguntando Pilato a Jesús. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Miren, los sumos sacerdotes acusaron a Jesús, y usted puede leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, en Juan y también en Mateo, los capítulos finales. Aquellos religiosos acusaron a Jesús de ser un blasfemo, de decir que era el Hijo de Dios, de hacer milagros, de alborotar al pueblo. Pero cuando ellos venían delante de Pilato, el gobernador romano, el político, y le decían, no, mira que este Jesús es un blasfemo, si ellos hubieran hecho eso, ¿qué hubiera dicho Pilato? Yo nada tengo que ver con los asuntos de ustedes, de religión, porque así fue con Pablo. En el libro de Hechos narra así. Cuando a Pablo lo llevan ante el gobernador de Roma, lo acusan de ser un alborotador de la fe y le dicen, no, pero aquí nada tengo que hacer con él. Entonces los sumos sacerdotes sabían que si llevaban a Jesús ante Pilato y decían que él era un blasfemo, Pilato se iba a poner a reír. Porque el gobernador de Roma tenía más de 600 hombres para que justo en esa semana de celebración estuviera la paz y estuviera el orden. Y al único que a él realmente le interesaba era que no se levantara alguien contra Roma. No se levantara alguien que quisiera hacer un alboroto político, que era lo que estaba pasando en la ciudad. Un revolucionario, pongámosle así. Alguien que protestara. Entonces, ¿qué le dicen a Pilato? Él es el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque el título de rey, entonces sí podía competir con Roma. Porque está diciendo, quiere tener una autoridad paralela a la que Roma tiene. Y si los judíos reconocen que este hombre es rey, le van a seguir. Y entonces, ¿qué van a hacer? Se van a levantar en armas y van a pelear. Y otra vez va a haber guerra, va a haber mortandad. Porque ya había pasado también unos años antes de Jesús eso. Habían habido revueltas. Entonces, vienen los sacerdotes, los religiosos, y acusan a Jesús ante Pilato, la autoridad romana. El único que podía dar pena de muerte era la autoridad romana. No eran los sumos sacerdotes, no eran los religiosos. Entonces vienen y lo acusan de algo que Jesús es, pero que no era como ellos le estaban acusando. Espero hacerme entender hasta aquí. Qué trampa, qué maldad. Jesús es la única persona que es condenado por lo que Él es, no por lo que Él hubiera hecho. A Jesús nunca se le dictaminó culpable, nunca. Nunca. Y viene Pilato y se queda maravillado, dice allí. Pilato le pregunta y Jesús le dice, tú lo dices en el versículo 3. Dice que Pilato se quedó maravillado de que Jesús no se defendiera. Porque Pilato sabía que las acusaciones que le estaban haciendo a Jesús le podían costar la muerte. Porque lo estaban acusando de ser un político, un revoltoso, alguien que quería ser un rey. Pero Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús ahí? Dice que guardó silencio. Yo no sé si a ti alguna vez te han acusado, te han condenado injustamente. ¿Qué has hecho? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos reaccionar? La verdad que todos estamos en construcción, ¿verdad? Porque
algunos pueden decir, me hierve la sangre, es que tengo sangre en las venas, ¿o no? Cuando te levantan una cantidad de acusaciones en tu contra, que tú sabes que tú de verdad no hiciste, y entonces te dictaminan que eres así, 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 te ponen un cartel. Estamos en construcción de ser discípulos y tenemos un modelo por excelencia que es el de Jesús. Él maravilló a aquel líder político por su silencio, por su templanza, porque él sabía, Jesús sabía quién era él. Jesús sabía a qué había venido él. Por eso él nos respondió. Él le dice, tú lo dices, porque si Jesús decía, sí, yo soy el rey de los judíos, bien que sí era el rey de los judíos, pero entonces era como aceptar. El reinado de él era diferente. Si él hubiera dicho sí, estaba aceptando un cargo político que no era la intención. Pilato era un político hábil. Se recoge su nombre en la historia de la humanidad y los historiadores de ese tiempo le reconocen como alguien malo, que no le importaba hacer cualquier cosa por mantener su puesto político. Y ustedes creen, Pilato ya había investigado, ya seguro había escuchado de quién era Jesús. Y Pilato había seguramente escuchado cuando Jesús había enseñado que el que tenía una carga, que le pida que te lleve una carga, dice Jesús, enseñó, vete con él una milla más. ¿Sabe qué significaba eso? Que los soldados romanos tenían un privilegio por ley, que si ellos llevaban sus cargas, como casi todos los soldados, más en aquel tiempo que no habían los carros que hay ahora, por ley, si ellos llevaban su carga y iban caminando para otra ciudad, otro lugar, miraban a un ciudadano que no fuera romano, le podían decir, lleva mi carga. Y era por ley obligado llevar esa carga, una milla. Y Jesús dice, al que te pida eso, llévale otra milla más. ¿Quién podría enseñar eso en su tiempo? Jesús no estaba de acuerdo con la ley romana, pero Jesús está dando una enseñanza diferente de amor, de humildad, de ser misericordioso. Está avergonzando con otro tipo de ley a los enemigos. Y entonces Pilato tiene que haber escuchado de eso. Pilato sabía que Jesús no era un hombre revoltoso. Sabía que no había enseñado cosas malas. Y miren lo que sigue diciendo el relato. Otra vez le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Qué tentación, ¿verdad? Y cuando una autoridad todavía te dice, no vas a responder nada, no te vas a defender. Mira de todo lo que te están acusando. Aquí no dice, pero podemos inferir por lo que sí dice que el rey de los judíos. Es decir, no dice de todas las acusaciones, todas las barbaridades que le estaban acusando. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Qué modelo para nosotros. Que aún los adversarios, que aún los que no tienen temor a Dios, que aún aquellos que no conocen a Dios puedan quedarse maravillados de tu testimonio, de tu actuar y del mío, cuando somos acusados injustamente, que podamos permanecer con nuestra mirada en el Señor, diciendo, Señor, tú has dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Encárgate tú, Señor, defiéndeme tú, cumple tus planes, Señor. Nadie dice amén, porque eso va contra esta enseñanza, va contra todo, porque esto es negarse a uno mismo. Esto es negarse a uno mismo. Esto hay que tener a Cristo muy en el corazón para poder tener una actitud así. Y eso es ser cristiano. Y yo decía, estamos en construcción porque a mí misma me cuesta.
¿Usted nunca le ha pasado que quiere agarrar a alguien? Solo a mí me ha pasado. ¿Qué dijiste? Espérate. Y usted saca su cutacha ahí. ¿En Honduras hay cutacha también? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Espérate, allá voy. Y si es con nuestros hijos, allá vamos. Y se nos olvida este pasaje. Yo a veces lo quería pasar por alto este pasaje, pero no, hoy tocó, hay que reflexionar sobre él. Qué modelo para nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Qué desafío. Sigue la narración y nos dice, ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba a un preso cualquiera que pidiesen. Era una costumbre que no se relata mucho en la historia, pero lo curioso de esto es que este político, Pilato, se quería congraciar con aquel pueblo. Y entonces él sabía, miren lo que dice, cualquier preso que pidieren, él se los iba a dar, porque él sabía que en realidad Jesús no había hecho nada. Y había uno que se llamaba Barrabás, que también se llama Jesús Barrabás, según la historia, y también su nombre significa, un nombre compuesto, Hijo del Padre. ¿No les parece a ustedes demasiada coincidencia? Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el Hijo del Altísimo, del Padre, el Hijo del Hombre, como se le conoció muchas veces. Y Barrabás sí se había levantado para luchar contra el imperio romano. A él sí lo habían apresado. Por eso, por conspirar, tal vez había matado a un soldado y eso era penado con la crucifixión. Los romanos dejaban a las personas que crucificaban, que vamos a verlo aquí ahora, los dejaban en la cruz, que allí se deshicieran. Podían hasta durar crucificados hasta una semana, dependiendo del grado de su cuerpo, su estructura, su edad. Antes de morir podían pasar allí. Y viene este hombre, se llamaba Barrabás, que estaba preso y ya estaba condenado porque se había levantado contra el imperio romano. Pilato, queriendo que Jesús se vaya, porque es un político, no le interesaba mucho Jesús, ni le interesaba mucho Barrabás, ni le interesaban mucho los judíos, pero quiere hacer su trabajo, dice, bueno, le voy a soltar un preso. Y quería molestar a los judíos también, a los sacerdotes, porque no habían buenas relaciones entre ellos. Sabía que era algo de envidia, dice aquí el texto. Miren lo que dice. Barrabás estaba preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Era como echarle sal en la herida, porque los judíos no querían reconocer que Jesús era el Mesías. Eso era un escándalo para ellos, porque ellos no le habían seguido, ellos no le habían creído, ellos no le habían apoyado. Y entonces viene Pilato y le dice eso, dice, porque conocía, ¿quién? Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Un hombre que para estar en esa posición tenía que haber investigado, tenía que saber las malicias de aquellos líderes, bien vestidos, pero con un corazón lejos y apartado del Señor, con una apariencia de piedad nada más. Y yo reflexionaba, ¿cuánto puede hacer la envidia? No lo entregaron a Jesús solo para que lo golpearan, para ponerlo en miedo. No, lo entregaron, mintieron, lo acusaron, lo condenaron. Sabían que ellos no tenían la autoridad para condenarlo y lo llevaron a quien sí podía hacerlo. Lo llevaron de manera rápida porque todo era cuestión de horas. Dice que muy temprano en la mañana, y cuando nosotros seguimos leyendo el relato, 7 horas más tarde Jesús ya estaba expirando en la cruz. Imagínense.
Por eso el juicio de Jesús es un juicio que todavía se estudia en derecho. Se ha estudiado de muchas maneras por lo único de este caso. Cuando Pilato dice así, dice, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase a Barrabás. ¿Cuál habrá sido la sorpresa de Barrabás, que ya sabía que había hecho algo malo, que ya se sabía condenado, que estaría contando las horas para ser crucificado y que de pronto le dicen vaya para afuera? Eso fue lo que pasó. Miren la maldad, la envidia. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que pedirle al Señor que nos libre de eso. Y nada de aquello, no es una envidia santa. No hay envidia que sea santa. A veces hay envidias en nuestros corazones. Si Dios usó más a la hermana o al hermano, si Dios levantó a uno como pastor y estaba en la congregación, si Dios le dio una familia a la hermana o al hermano. Porque cuando nos han calumniado, ¿saben qué? Dicen que es porque las personas quieren lo que nosotros tenemos. Y usted puede pensar, pero yo no tengo muchas cosas. Y usted a veces se anda quejando. No, que este trabajo que tengo. Y sabe, hay gente que quisiera tener ese trabajo que tú tienes. Hay gente que quisiera tener los hijos que tú tienes, porque no puede tenerlo. Y tú dices, no, ¿por qué me tratan mal? De la nada. ¿Qué le había hecho Jesús a los sumos sacerdotes más que desafiarlos a que buscaran del Señor? Eso es lo que había hecho, para que se volvieran a Dios. Pero la verdad, lo bueno, lo correcto, más en este tiempo, es bien visto eso. Si usted quiere hacer lo correcto y lo bueno delante de Dios, si usted quiere agradar a Dios, ¿usted cree que el enemigo se va a quedar tranquilo? Va a mandar a sus legiones, a sus demonios, para incitar muchas veces a otros que se levanten para matarte, para destruirte, para callarte, para que no vengas aquí a alabar al Señor, para que te detengas y digas, ¿para qué voy a hacer lo bueno? ¿Para qué voy a servir? Y el enemigo de nuestras vidas va poniendo allí envidia, cizaña, aún en las iglesias. Aquí no, porque eso aquí no pasa. Ni va a pasar porque el Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así mismo. Respondió Pilato y le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Mire, Pilato le pregunta a Jesús muchas veces. Le pregunta después acá al pueblo, a los religiosos, porque no quería matar a Jesús. Pero dice, ellos volvieron a dar voces que decían, crucifícale, y lo gritaron. Igual que en el comienzo de la semana, habían muchos que decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque estaban esperando que ahora sí Jesús llegara a incitar para tomar las armas y de verdad volver a tener libertad como pueblo. Como Jesús no hizo eso, muchas de las personas que estaban allí vieron más esperanza en Barrabás que en el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Barrabás sí ya había demostrado que quería quitar al gobierno romano. Y entonces los que un día le estaban diciendo a Jesús así, bienvenido, Hosana, sálvanos ahora, después estaban gritando, crucifícale. Entonces, ¿quién condenó a Jesús? Dicen algunos. ¿Fue Pilato? ¿Fueron los sumos sacerdotes? ¿Fue el pueblo? ¿O fuimos tú y yo? Porque ¿cuántas veces? ¿O fueron los discípulos que lo dejaron solo y no lo defendieron? Solo Pedro que quiso sacar la espada. ¿Dónde estamos tú y yo en ese grupo de los que traicionan y niegan a Jesús? Ellos volvieron a dar voces y dijeron, crucifícale. Pilato les decía, pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más,
crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Solo era considerado a veces hasta más duro los azotes que la misma crucifixión, porque eran 40 azotes con un látigo que tenía hueso, hierro y ¿qué era lo otro que tenía en las puntitas? Hueso, hierro, sé que lo tenía en las puntitas, el látigo que usaban para latigar. Y como ustedes vieron seguro la película de Mel Gibson, ¿sí? De la Pasión de Cristo, ¿cuántos la miraron? En esa película se mira demasiada sangre, ¿verdad? Desgarrador, duro, a veces no queremos ni verla, pero es real. Eso era lo histórico, eso era lo que pasaba. O sea, mucha gente ni siquiera resistía esa tortura y lo dejaron allí en el patio, en el pretorio, donde estaban los soldados. Los soldados no conocían a Dios, no tenían temor, habían llegado para cubrir esa semana de festividad que estuviera en orden. Y ya Jesús ya estaba condenado. Allí se burlaron de él, encima de que le habían dejado solo, traicionado, fueron injustos, mintieron, no se defendió. ¿Qué está pasando? Dice que le pusieron una túnica, púrpura, que era lo que usaban los reyes, pero lo hicieron como burla. A los reyes también se le ponía una corona, pero a Jesús le pusieron una corona de espinas. Y los especialistas dicen que las espinas eran bastante grandes. Jesús tenía todo para estar bien deshidratado. Y le decían todavía, sálvese a sí mismo, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. A los reyes se le daba un bastón, un cetro, ¿no? Para que ejercieran autoridad. Pero era tanto la burla que no solo fue el vestido, la corona, los golpes, sino que trataron de destruirlo emocionalmente, moralmente. Mire, mi hermano, el enemigo de nuestras vidas, si hubiera sabido que Jesús iba a resucitar, nunca hubiera permitido que Jesús hubiera sido crucificado. Él pensó que había terminado para siempre con el Hijo de Dios. Y cuando Él viene contra nosotros, Él no viene para quitarnos un pelito. Él viene para destruirnos también completamente, porque Él no ha cambiado. Y Él quiere destruir nuestra familia, nuestra salud, nuestra paz, nuestra finanza, nuestros matrimonios, nuestras relaciones en la iglesia, las relaciones en la familia, porque así, esa es su naturaleza, así es Él. Él quiere quitarnos todo para que blasfememos, para que nos vayamos, para que no corramos, para que respondamos mal por mal. Jesús ya no se recogen más palabras de Él hasta que ya está crucificado, y en este evangelio solo hay una frase, pero en los otros evangelios nosotros sabemos que cuando Jesús habla, lo que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Demostró su humanidad cuando dijo: tengo sed. Y en este evangelio dice que lo llevaron al lugar de la calavera, que una vez que lo hubieron crucificado, se repartieron entre sí sus vestidos, y a la hora tercera, ya estamos hablando aquí por lo menos, eran las 12, no, las 9 de la mañana, ya lo tenían crucificado. Porque dice después que a la hora novena, es decir, 6 horas después, Jesús clamó a gran voz diciendo, ahí está también, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y este versículo es a veces tomado con pinzas. Pudiéramos decir muchas cosas de por qué. El Salmo 22 nos describe en profundidad lo que está pasando, lo que está sintiendo Jesús. Se había profetizado mucho tiempo antes. ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Cómo te sentirías tú si por mucho menos, solo porque alguien un día no nos saludó, solo porque alguien un día no nos dijo Dios te bendiga, nosotros creemos que se nos acaba el mundo? ¿O no? ¿Cómo se podría sentir Jesús en ese momento que estaba llevando en un sacrificio perfecto los pecados tuyos y los míos? Y no los pecados de hoy nada más, los pecados de toda nuestra vida, los pecados de la humanidad. Dicen algunos que Dios es santo y Dios quiso apartar la mirada de su Hijo porque ahí estaba cargando el dolor, la culpa, la amargura, los pecados, la rebeldía de la humanidad. Y Él expresó, Dios mío, ahí no le está diciendo Padre, ahí le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién en su humanidad a veces no dice, Señor, ¿por qué? En medio de tanto dolor, en medio de tanta soledad. ¿Nunca lo has dicho? Ojalá permita Dios que nunca tengas que vivir algo así. Para preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué de quienes yo esperaba? Solo este evangelio, bueno, los otros evangelios también nos dicen que las mujeres, incluyendo su mamá, estaban de lejos mirando porque no podían ir más cerca. Y algunos decían, mira, es Elías, mira, está hablando. ¿Qué está diciendo? Otros evangelios dicen que él encarga a su mamá. Le dice, mira aquí, mujer, a tu hijo. Y le dice, hijo, mira ahí a tu mamá. Hasta el último momento pensando en los otros. Pero dice este evangelio que Jesús en la hora novena, cuando dijo eso, también estaban los sumos sacerdotes. Él no quiso beber nada de lo que le estaban dando porque era como para reanimarlo y él quiso no disipar el dolor, él quiso vivirlo todo con intensidad. Y después de clamar, es decir, que gritó cuando ya casi nadie podría tener fuerza en ese momento, gritó a gran voz y expiró. Y en otro evangelio nos dice que él gritó, consumado es. Consumado es significa cumplí la obra para la cual vine a este mundo. Padre, no me quedé para atrás, puse mi mirada en ti, confié en ti, te he honrado y he sido glorificado porque fue glorificado Jesús por el hecho de haber perseverado y de haber cumplido con aquello que Dios le había encomendado. Mi hermano, ser cristiano, ser cristiana no es para cualquiera. Ser cristiano es pararse en la brecha. Y si nosotros queremos estar con el Señor, porque Él ha prometido que los que creamos en Él vamos a estar con Él, dicen por allá, no hay corona sin espinas. Si usted quiere estar sentado con el Señor un día, tenemos que tomar la cruz de Él. Y la cruz es sufrimiento. La cruz es negarnos a nosotros mismos. La cruz es decirle, Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Eso es la cruz. Yo no sé, tal vez este no sea un mensaje muy popular, pero este es el evangelio. Este es el evangelio. Si viene un ángel, dice Juan, y te predica otra cosa, no lo creas. Este es el evangelio. Entonces a veces tomamos nuestro propio valor como cualquier cosa. Mira, mi hermano, nosotros valemos mucho. Le costamos carísimo a Dios. Le costamos al Señor la sangre, el desprecio de su Hijo, el abandono de su Hijo, la tortura que le hicieron a su Hijo.
y lo soportó por amor a ti y a mí, para que nosotros hoy pudiéramos tener la paz, la certeza de que si creemos y confiamos en Él, nuestro nombre va a estar en el libro de la vida. Qué glorioso, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Eso no lo podemos comprar con nada. Dios es bueno. Y cuando alguien te diga que tú no tienes valor, dile: yo valgo la sangre de Cristo. No sé qué reto tienes ahora. No sé a qué Dios te está desafiando a mostrar la fe en Él y la confianza en Él. No lo sé. Pero si es hacer silencio, el silencio de Jesús fue poderoso. El silencio de Jesús fue porque tenía la mirada puesta en el Señor y sabía quién era Él. Y aunque pareciera que Dios lo abandonó, Dios permitió ese dolor y ese sufrimiento para poder hacer que hubiera un sacrificio perfecto para que la humanidad pudiera tener vida eterna. Porque Dios tenía un plan. Lo que nosotros pensamos que termina con la muerte, no es así. Porque nuestro Dios es grande. Por eso hoy tenemos que celebrar. No estamos celebrando resurrección, pero resurrección tiene que ser celebrado todos los días. Que tú eres hijo, eres hija. Que hoy pueden estarte pasando situaciones difíciles, pero aquel que no escatimó ni a su propio hijo, dice Él mismo que nos dará con Él todas las cosas si se las pedimos. Así que clama a Él, porque no hay huestes, no hay potestad que pueda detenerte. Jesús ya lo venció. Jesús dijo: consumado es. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios te ama mucho. Nos ama demasiado el Señor. Amén. ¿Cómo vamos a responder a ese amor? ¿Cómo? ¿Con quejas? ¿Respondiendo mal por mal? No vale la pena. No vale la pena. ¿Cómo vamos a hacer luz